donde se encuentren. Ahí estamos. Bueno, la verdad que en lo personal estoy muy contenta con este evento porque me encanta Juego de Tronos, aunque pido perdón porque no leí los libros, pero igual estoy muy ansiosa por escuchar y aprender con esta clase. Bueno, les recordamos que esta actividad es organizada por el Departamento de Ciencias Sociales junto al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Vemos cómo se siguen conectando personas de a poco. Y bueno, voy a presentarles, aunque no haga falta, porque todos lo conocemos, a nuestro maestro, profesor, doctor Ricardo Rabinovich Bergman, director del Departamento de Ciencias Sociales, entre otras tantas cosas, y que nos va a hablar sobre el Juego de Tronos en la realidad alto medieval. Profesor, le paso la palabra. Muchísimas gracias, querida Meli. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias a la gente que se está conectando. Veo gente de Brasil, bastante. Gracias. Veo gente de Colombia, muy querida también. Veo gente de Chile. Veo gente de Argentina, por supuesto. Les agradezco mucho por compartir esto. Yo en realidad, esto es eh, una versión que quise preparar para mis sufridos y sufridas estudiantes de la materia de Derecho Medieval de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hacerlo abierto para compartir un poco algo que trabajé para un seminario que di este año hace increíblemente muy poco tiempo en Maastricht, en Holanda, en los Países Bajos. Y que me pareció que podía llegar a tener interés para compartir esto de una manera más general, porque es el resultado de muchas investigaciones y parte de material que estará, Dios mediante, en un libro que calculo que estará en el año que viene. Estoy terminando algunas cosas, es el resultado de varios años de investigaciones y calculo que estará disponible el año que viene. Voy a compartir pantalla y la primera imagen será para dedicar muy humildemente esta charla. Y esta charla se la voy a dedicar a un querido amigo y brillante profesor de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ya no está más con nosotros, que falleció el año pasado, el querido Carlos María Cárcova, porque Carlos nos acompañó muy decididamente cuando, increíblemente, hace ya pronto van a ser 10 años, el año que viene van a ser 10 años, cuando hicimos el primer evento del Derecho en Game of Thrones en la Facultad de Derecho, memorable, en el salón de actos, con aproximadamente 1.500 personas presentes, y Carlos, que en ese momento era el muy digno director del Instituto de Investigaciones, Ambrosio Gioja, fue uno de los primeros que me dijo: Ricardo, yo quiero estar ahí porque Game of Thrones es riquísimo en temáticas de interés jurídico, así que no quiero dejar de estar allí. Y bueno, por eso se ve que ahí en el afiche él aparece en primer lugar. Así que como Carlos siempre fue un fanático de Game of Thrones, pero especialmente, y ahí va por lo que decía la querida Melina, especialmente de los libros. Especialmente de los libros. Ahí justamente vamos a alargar con la referencia a los libros. Entre 1996 y 2011, este caballero que aparece allí con sus barbas y su gorra, George Martin, va a comenzar a escribir A Song of Ice and Fire,
Una canción de hielo y fuego, que es la saga que la gente suele conocer en general como Game of Thrones, aunque Game of Thrones es el título de uno de los libros nada más. Por supuesto, quienes nos hemos devorado todos los libros nos quedamos con la espera del postre, que es el último libro que sigue sin aparecer, aunque están apareciendo otros libros, o sea, precuelas y demás, pero no aparece el libro final. De todos modos, ya hemos presenciado el desastre, creo que unánimemente considerado lamentable, con que terminó en la televisión la serie. Y pienso que si yo estuviera, por supuesto no le llego a la suela de los zapatos, pero si estuviera en los zapatos de George Martin, me sentiría muy complicado para escribir una terminación después del desastre que fue la terminación de la serie, que provocó un rechazo hasta por parte de los propios autores, de los propios actores, ¿no? O sea, fue un rechazo completamente generalizado el que se generó. Eh, quiero ver una cosa un segundito nada más y voy a dejar de compartir, pero voy a volver a compartir enseguida porque quiero verificar, acá está, muy bien. Quería verificar simplemente una cosa, ya la verifiqué, listo, ahora sigo. Los libros fueron un gran éxito, son extraordinarios. Coincido con Carlos Cárcova en que hay mejores y peores, esto es lógico, son muchos libros. Los libros, si se puede, hay que leerlos en inglés. Las traducciones no son demasiado extraordinarias. Hay muchas expresiones de Martin que son muy difíciles de traducir. Él utiliza muchos arcaísmos, escribe en un inglés con reminiscencias shakespearianas. De hecho, toda la trama es muy shakespeariana en general. Algunos personajes son notablemente shakespearianos. Jon Snow, Tyrion Lannister, Tywin Lannister, son personajes característicamente shakespearianos. Y realmente se saborea mucho en inglés. Yo creo personalmente que el mejor libro es el primero, y el primero, para mi forma de ver, es verdaderamente una obra de arte de la literatura inglesa. Directamente, él es norteamericano, pero escribe en un inglés británico. Yo creo que tiene muchos elementos, a pesar de que a él no le gustó esto, pero creo que tiene muchos elementos de Lovecraft, de Howard Lovecraft, el gran autor de terror norteamericano, que en última instancia son elementos que provienen también de Edgar Allan Poe. O sea que hay en él una trayectoria, una tradición de el género de la ficción de terror norteamericana. De hecho, yo creo que Game of Thrones es en gran medida una obra del género del terror, en enorme medida. No, o sea, tiene elementos del género gótico inglés también y del neorromanticismo británico y demás. Pero lo cierto es que los libros tuvieron un éxito enorme y esto llevó a que al terminarse la colección en 2011 se lanzara la serie de televisión. Eh, y con la serie de televisión, entonces el nombre que se elige no es A Song of Ice and Fire, sino Game of Thrones, y llega todo el conjunto a tener un grado de popularidad y de difusión absolutamente extraordinarios, extraordinarios, con algunas particularidades muy especiales de esta serie, sobre todo que a través de el personaje de Tyrion Lannister, que es el personaje que interpreta Peter Dinklage, es la primera vez en la historia que una serie o una producción de una dimensión tan notable y mundial está protagonizada por un señor que es, como ustedes saben, enano.
Entonces, esto es algo que realmente también marca muchísimo desde fuera del ámbito televisivo, porque esto nunca se había producido antes de esta manera y es muy auspicioso. Dos palabras de la historia de el problema, la raíz del problema de la sucesión al trono en Westeros. Westeros es un continente que es ficticio y que se parece sospechosamente a Inglaterra, una especie de Inglaterra enorme, de nivel continental, al que llegan en un momento mucho tiempo antes de los hechos de la canción de Hielo y Fuego, llegan un hermano y dos hermanas que vienen de Valiria. Luego vamos a hablar dos palabras de Valiria. Se llaman Aegon. Aegon es el hombre, y sus dos hermanas son Rhaenys y Visenya. Siguiendo la tradición de las familias importantes de Valiria, se casan los hermanos. No nos olvidemos que hubo muchas civilizaciones reales en las cuales los gobernantes se casaban entre hermanos y hermanas. Ellos se casan, Aegon se casa con las dos, con Rhaenys y con Visenya, y ambas van a ser reinas en su momento cuando conquisten el continente al que llegan, que es Westeros, continente de Occidente, digamos. Llegan cabalgando en dragones. En Valiria los dragones eran relativamente normales, luego se extinguirían, pero ellos tres llegan cabalgando sendos dragones y conquistan en base a los dragones. Llegan originalmente, los valirios llegan a una isla que se llama Dragonstone, la piedra del dragón, y desde allí lanzan la conquista de todo Westeros. Ahí tenemos un mapa de Westeros y Essos, que es el otro gran continente. Justamente la capital de Westeros se va a llamar King's Landing, que dicho sea de paso es Girona, en la realidad de donde es la Universidad de Girona que está coorganizando este evento. King's Landing porque es el lugar donde desembarcó el rey. Valiria es una especie de Roma, pero con características muy raras, muy místicas. Es un gran imperio que existió en Essos, no en Westeros. Es un gran imperio que encontró The Doom of Valyria, la catástrofe de Valiria. Nunca llegaremos a saber exactamente qué es lo que provocó la catástrofe de Valiria. Hay muchos indicios a lo largo de la obra, pero nunca llegaremos realmente a saber qué es lo que provocó el desastre de la más extraordinaria cultura, aunque esclavista, terriblemente explotadora, terriblemente dura en muchos aspectos, pero la más impresionante cultura que hubiera habido en ese planeta hasta ese momento. De Valiria viene la familia Targaryen, que es la familia de Aegon y sus dos hermanas. La gente de la alta sociedad de Valiria tenía los cabellos plateados y los ojos de color violeta. No rubios y de ojos celestes como en la serie, sino, parece que era difícil hacerlo, de cabellos plateados y ojos de color tipo violeta. O sea que así es como en realidad hay que imaginarse a Daenerys, digamos, y a los demás personajes valirios. Cuando llegan, conquistan todos los reinos y señoríos en que está dividido Westeros, que eran muchos. Eran 7 fundamentalmente unidades, y todas las unidades caen conquistadas. Algunas las conquistan cada una de las hermanas, otras las conquista Aegon, otras las conquistan los tres, pero todos los señores, señoras, reyes y reinas hincan la rodilla y hacen un juramento vasallático frente a los Targaryen. Un poquito de esta historia viene en la precuela que está ahora en este momento en exhibición en la televisión, House of the Dragon, la Casa del Dragón,
pero en realidad la historia se va armando a partir de todos los libros. El sistema de sucesión que establecen los Targaryen es muy sencillo. Es un sistema de padres a hijos. En algún caso, dentro de la familia se pasa a un sobrino, y normalmente producto de la mayoría de los casos, cuando hay una hermana y un hermano, el matrimonio de la hermana y el hermano. Si no, se pueden casar con una mujer que no sea de la familia, aunque en general se buscan mujeres que tengan algún grado de parentesco. Esto se va a mantener con algunas incidencias hasta que el rey Aerys el Loco es asesinado por la espalda por uno de sus guardias. O sea, uno de los guardias que han jurado protegerlo a Aerys y que por lo tanto tienen el derecho de aproximarse con armas al rey, porque están juramentados de que lo van a proteger, lo mata por la espalda. Este es un miembro de la familia Lannister, la familia más poderosa de Westeros, y se llama Jaime Lannister. Jaime Lannister. Jaime Lannister pasa a partir de ese momento a recibir el apodo de The Kingslayer, el asesino de reyes, y pierde su honor y el respeto de la gente, a pesar de que ha matado a un rey que era un monstruo, que disfrutaba quemando a la gente y cosas por el estilo. Se celebran unos acuerdos al terminar la guerra civil que viene después, y en virtud de esos acuerdos es designado rey Robert Baratheon, miembro de la familia Baratheon, que es una familia emparentada con los Targaryen, antiguamente emparentada con los Targaryen, y Robert Baratheon es aceptado como rey en todos los reinos. Pero cuando Robert Baratheon muere, sobreviene una guerra civil. Sus dos hermanos, por un lado, cada uno de ellos reclama la corona por su parte, guerreando entre ellos. En la familia Lannister van a aparecer, por un lado, los hijos o supuestos hijos de el rey Baratheon, que se autodenominan Lannister en gran medida, sobre todo por la fuerza de el abuelo, que es el terrible Tywin Lannister, que es el hombre más poderoso de Westeros, y Cersei, que es la hija de Tywin y la madre de los príncipes. Y luego aparece, en medio de todo esto, la última descendiente segura, cierta, según se cree, de la familia Targaryen, que es Daenerys Targaryen, que viene desde Essos y intenta conquistar, y ya sabemos cómo termina la cosa, Westeros. Por otra parte, la familia Stark, una familia que vive en una especie de Escocia en el norte de Westeros, se separa y proclaman a Robb Stark como King in the North, como rey en el norte, separándose sin pretender el trono de Westeros como los otros, sino simplemente separándose. Y también van a separarse la familia Greyjoy en el norte, en el rarísimo ex reino de las islas, en el norte, el reino de hierro, y en el sur, el principado de Dorne, que es representado en Sevilla, en la película, en hermosos espacios sevillanos, y que tiene una onda muy árabe, también va a reafirmar su separación de los reinos. Lo interesante es que mientras está la guerra civil, que es sangrienta y que involucra el asesinato de muchos de los pretendientes, por el norte avanza un ejército de monstruos integrado por muertos resucitados que son imparables y que amenazan con destruir y terminar finalmente con todo el reino. Entonces, la pregunta es, ¿podemos
encontrar elementos en la realidad del mundo de la Edad Media temprana que nos hagan acordar a todo esto. En otras palabras, inspiraciones para George Martin. Yo creo que la mayor inspiración posible para George Martin fue el Guscio de Ciudadanos. El Guscio de Ciudadanos, o Reino de los Visigodos, que es un antepasado en alguna medida de todos los países de cultura ibérica, presenta una historia llena de Juegos de Tronos durante toda su existencia. Las fuentes que voy a tomar para esta charla con ustedes son la Crónica de Albelda, o Chronicon Albeldense, que es de la época, la historia de Regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, de San Isidoro de Sevilla, que también es contemporánea. San Isidoro era hijo de un matrimonio mixto de godo y no godo. La Crónica de Alfonso III, que es un poquito más tardía, la Crónica mozárabe, que es un poquito más tardía, los escritos del Franco Gregorio de Tours y de el pseudo Fredegario. Estos son los elementos con los que he trabajado fundamentalmente, y les voy a contar la historia de algunos de los que jugaron al trono entre los visigodos en el Guscio de Ciudadanos. Vamos a empezar en el año 415. Todavía en el año 415, recién los visigodos están empezando a asentar en el territorio que después va a ser Ciudadanos, el reino de los visigodos. Atawulfs, el padre de un lobo, o el lobo padre, que pertenece a la casa Balta, hay casas, igual que en Game of Thrones, es asesinado por sus propios hombres en Barcelona. Ya los visigodos están asentados, están empezando a asentarse en la península ibérica y en la actual Francia. Van a ver que Barcelona no era un lugar recomendable para los reyes visigodos. Entonces viene Sigarix. Rix en visigodo es un jefe militar. Sig es victoria, como la mayoría de los idiomas germánicos. Rix es un jefe militar, no es un rey, es un jefe militar. Rey se dice Theodens. Theodens, de la misma manera que para quienes son lectores de Tolkien, Theoden en anglosajón es rey también, y es una raíz muy común en las lenguas germánicas. Rey es Theodens, reino es Ciudadanos. Sigarix pertenece a la casa Amal y reina 7 días. Pero 7 días son suficientes para hacer muchas cosas. En 7 días mata a todos los hijos de Atawulfs y humilla frente a todos a su viuda. Una maravilla. Pero pronto fue asesinado por sus propios hombres. Una cosa que era bastante común entre los reyes visigodos. Entonces viene Walian. Walian de la casa Balza, o sea, vuelve la casa Balza, se va a la casa Amal y vuelve la casa Balza. Es hermano de Atawulfs. Walian va a dar lugar a Thaurismund de la casa Balza, normalmente lo conocemos como Turismundo, me parece una agencia de turismo. Thaurismund de la casa Balza, que en 453 asesinado por sus propios hermanos. Por sus propios hermanos. El que mata a Thaurismund directamente es Theuderaix. Theuderaix II, a su vez, va a ser asesinado por su propio hermano, Albereix. Y Albereix, según dice la crónica y según dice San Isidoro de Sevilla, era tan criminal como su hermano.
Fíjense qué buena gente jugaba al Juego de Tronos entre los visigodos. Viene entonces Gaisalaix, y Gaisalaix, al volver a Barcelona, fue asesinado en 511. Les insisto, si son reyes visigodos, no vayan a Barcelona, porque Barcelona es muy mala ciudad para los reyes visigodos. Ahí los matan. Amalaric, último rey de la Casa de Malta, en 531, es decapitado. ¿En dónde? En Barcelona, por supuesto. Theudis es ostrogodo, o sea, pertenece a la rama de los godos que estaba afincada fundamentalmente en Italia. Posiblemente estuvo implicado en la muerte de Amalaric, pero a su vez, en 548, tiene un asesinato de tipo shakespeariano, espectacular. Un tipo que se quiere vengar de él porque aparentemente él había matado a su hermano y se quiere vengar de él, pasa años y años de su vida fingiendo estar loco. Años y años de su vida, el tipo finge que está loco para entonces que lo acepten, lo tienen ahí en la corte como un típico loco de corte que se le permite decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa y estar al lado del rey. De manera que en un momento, aprovechando esto, saca una daga y lo mata a Theudis. Cuando lo mata a Theudis, cuenta la crónica que Theudis, inmediatamente cuando lo van a matar al que lo asesinó, al pseudo loco que lo asesinó, y que ya se está por morir él, dice que nadie lo mate al que vierte esta sangre. Yo lo merezco, pues siendo yo un hombre del común, asesiné a mi señor natural. Asesiné a mi señor. O sea, él reconoce que él asesinó a su señor y que entonces merece que este señor que se hizo pasar por loco, muy shakespeariano esto, hace pensar mucho en Hamlet y en otros personajes, se lo matara. Otro ostrogodo va a ser Thiudgisel. Thiudgisel, por ejemplo, humilló a muchos matrimonios en un estilo que hace recordar a Calígula, mediante la prostitución pública de las mujeres de matrimonios de la clase noble. O sea, no matrimonios de campesinos y demás, sino matrimonios de la clase noble. Esto no es algo que se recomiende a quien quiera quedarse en un trono. Esto de andar humillando y prostituyendo a las mujeres de la nobleza no es muy adecuado para la salud de quienes están en un trono. El asesinato de Thiudgisel es extraordinario. Viene contado por Gregorio de Tours, ocurre en 549. Están haciendo un terrible banquete. Esto para la gente de Game of Thrones va a traer muchos recuerdos. Están haciendo un terrible banquete, la están pasando maravillosamente bien, se están riendo, hay músicos, se están divirtiendo. De repente se cortan todas las luces, se apagan todas las velas, reina la oscuridad absoluta porque era de noche cerrada, reina la oscuridad absoluta. Y cuando las luces se encienden de nuevo, el rey está muerto. Esto lo han apuñalado y el rey está muerto. Nadie sabe quién lo mató. Esto es tan Juego de Tronos, tan Game of Thrones, que realmente parece como que George Martin hubiera estado ahí. Esto hace acordar terriblemente a las bodas de sangre de Game of Thrones. Pero ¿qué dice San Gregorio? ¿Qué dice Gregorio de Tours en este momento? Los godos adoptaron esa horrenda costumbre. Si no les gustaba un rey, lo asesinaban. Si no les gustaba un rey, dice, lo asesinaban. Entonces tomaban a quien quisieran y lo hacían rey. Esto dice Gregorio de Tours, que vivía en esa época, allí mismo. Va a asumir entonces Águila. Águila es un noble visigodo. Introdujo una novedad. No lo asesinaron en Barcelona, lo asesinaron en Mérida.
O sea, fue todo un innovador y un original, porque fue tan asesinado como los otros, pero fue asesinado en Mérida y no en Barcelona. Es posible que el asesinato de Aguila no, todavía no, estuviera inspirado por un noble muy importante que se llamaba Athanagiles. Athanagiles es un noble local y asume el poder luego de la muerte de Aguila. Muere Athanagiles y queda en su lugar Liuva. Liuva, lindo nombre, significa el amado. Liuva es un noble muy poderoso del norte del reino. Para esta época, el reino cruza los Pirineos hacia el norte, pero no mucho más. O sea, son parte del reino de los visigodos las provincias de lo que hoy en día es el sur de Francia, fundamentalmente la Narbonense, la región de Carcassonne, la región de Nîmes. Esa parte es la parte que todavía Narbonne, Nîmes, Béziers, esa parte es todavía visigoda, pero luego ya está el reino de los francos. Esta región va a ser una región muy importante durante el reino visigodo y va a proporcionar a muchos nobles que van a pasar a gobernar. Lo interesante en todo esto es cuál es el sistema que tienen para la sucesión en el trono teóricamente los visigodos. La elección. ¿La elección cómo? La elección por parte de los reiks. O sea, los reiks, de los jefes guerreros del reino, eligen a quien va a suceder. Estas elecciones no son en general aceptadas por quienes pierden la elección. O sea, todo muy bien si tú ganas la elección y colocas al ciudadano que querías colocar. Pero si tu candidato no es el elegido o si tú no eres la persona elegida, entonces reúnes a tu gente y normalmente inicias una guerra. Esta guerra termina normalmente con la derrota, el asesinato y demás de quienes quienes jugaron el Juego de Tronos y perdieron. Y luego, muchas veces, estos van a estar implicados en el asesinato del que sí es el rey y va a comenzar toda la historia de nuevo. El caso particular de Liuva es muy afortunado porque Liuva se muere de muerte natural. La verdad que ser rey del Ciudinasus y morir de muerte natural era tener muchísima suerte. Muchísima, muchísima suerte. Su hermano asume, es elegido a la muerte de Liuva, se llama Liudgils, y si bien él se murió de muerte natural, su vida no fue tan afortunada. Su hijo mayor, Hermenegildo, se rebela contra el padre y se rebela en un contexto religioso. ¿Por qué? Cuando los visigodos se aproximan al Imperio Romano, inician un proceso de conversión al cristianismo. Este proceso de conversión al cristianismo los va a llevar a hacerse cristianos, pero bajo la doctrina arriana. El arrianismo era una forma de cristianismo que se diferenciaba del cristianismo ortodoxo, lo que hoy en día llamamos catolicismo, del cristianismo ortodoxo, en aspectos que son, cada vez que tengo que explicar a mis sufridos y sufridas estudiantes la diferencia entre el cristianismo ortodoxo y el cristianismo arriano, es tan complicado explicarlo y tan minuciosa la diferencia que uno se da cuenta que para la mayor parte de la gente
que practicaba el cristianismo ortodoxo o el cristianismo arriano no debían tener la menor idea de cuál era la diferencia. Los que sí tenían clara la idea, o por lo menos bastante clara, eran los clérigos, sobre todo el alto clero. Y el alto clero va a mantener de ambos lados una tensión permanente. Esto va a generar que el arrianismo se transforme tanto del lado ostrogodo como del lado visigodo, cuando se dividan las dos ramas de los godos, va a generar que el arrianismo sea adoptado como una especie de religión nacional, muy militantemente. Muy militantemente. Ahora, claro, cuando los visigodos se instalan en la península ibérica, la mayor parte de los pobladores de la península ibérica son cristianos ortodoxos, son católicos. Entonces, esto va a generar una serie de problemas con la población. ¿Qué hace Ermengils? Ermengils se convierte al catolicismo. Se convierte al catolicismo, obtiene el apoyo de la alta jerarquía eclesiástica católica, de los ricos romano-hispanos o hispano-romanos católicos, y con todo esto se levanta contra su padre. Y al levantarse contra su padre manda a su segundo hijo, Recaretz, lo manda a luchar contra su hermano y vence, y Ermengild es derrotado. Se le ofrece una muy satisfactoria forma de evitar la muerte. Ermengild acepta, pero después vuelve a levantarse y vuelve a ser encerrado. Se niega a recibir los sacramentos de parte de un sacerdote arriano y es decapitado. Es decapitado por orden, o por lo menos con la aceptación de su padre. En el año 1639, Ermengild va a ser canonizado, y en 1585 ya había sido declarado mártir. Es declarado patrono de los conversos, porque él era converso, del arrianismo al catolicismo. Esto es una cosa bastante discutida hasta el día de hoy, porque estamos hablando de la canonización de un señor que se levantó contra su propio padre, ¿no? Que inició una rebelión contra su propio padre, lo cual no parece que sea una actitud exageradamente cristiana. Pero no importa. Lo cierto es que Liubichels reacciona de una manera muy notable, que Gregorio de Tours la describe extraordinariamente. Dice: no dejó viva ninguna cosa, mingente malparietem, ninguna cosa que pudiera literalmente mear contra las paredes. Esta es una expresión bíblica, aunque les parezca mentira, es una expresión bíblica que hace referencia a no solo los hombres, sino también los perros, porque también los perros mean contra las paredes. Entonces, es una manera de decir: no dejó a nadie con vida. No dejó a nadie con vida. Lleva adelante una purga, con lo cual se inicia una nueva tradición del Juego de Tronos visigodo, que es matar a todos. O sea, hacer las purgas y matar a todos los que pudieran ser sospechosos de ser enemigos. A la muerte de Liubichels asume su segundo hijo, Recaredo, o Ricardo, si quieren, que había sido el mismo que había vencido a su hermano Ermengild y que posiblemente estuvo de alguna manera implicado también en la decapitación de Ermengild. ¿Qué hace Recared? Se convierte al catolicismo. Sí, escucharon bien. O sea, el mismo que había sofocado la rebelión de su hermano porque su hermano se había hecho católico, cuando él asume a la muerte del padre, se convierte al catolicismo. Y al convertirse al catolicismo, va a generar el principio germánico de que un feudens tiene que tener la misma
religión que sus seguidores, en la medida de lo posible. Por lo cual, la mayoría de los nobles visigodos se van a convertir al catolicismo también. No todos, y va a haber resistencia. La resistencia va a durar bastante tiempo todavía, pero la mayoría sí. Aquí hay dos cosas que quiero destacar. La primera, que Recared había sido asociado al poder, y ahora sí podemos decir al trono, porque Liudgilds va a ser el primer rey visigodo que va a incorporar, tomándolo del Imperio Romano. Estuvieron con la presencia romana en el territorio de la península ibérica porque el imperio, bajo el gobierno de Justiniano el Grande, va a invadir la península ibérica desde los asentamientos más romanos y más griegos que tiene la península en la costa del Mediterráneo, y van a avanzar bastante y van a estar ahí. Entonces hay mucho contacto durante este periodo con las instituciones y con la cultura bizantina. De la cultura bizantina va a tomar Liudgilds la idea del trono, la corona y todos estos símbolos. O sea que a partir de este momento sí tenemos trono, antes no teníamos, sí tenemos trono y sí tenemos corona. Antes no teníamos. Las imágenes estas que les estoy mostrando de los distintos reyes están en el Museo del Prado, en Madrid, son una colección de pinturas, son por supuesto todas ellas imaginarias, no tenemos la menor idea de cómo era esta gente de verdad, son todas imaginaciones dentro de la línea romántica. O sea, son imaginaciones románticas de cómo pudieron haber sido estos reyes, pero no se crean que eran así como los estamos viendo. La cuestión es esta. Habíamos comentado que como buen pueblo germánico, su idea de la transmisión del poder es a partir de una elección. O sea, el criterio predominante entre los pueblos germánicos para la atribución del poder es la elección. Una elección que normalmente es definitiva siempre y cuando el electo pueda mantenerse como líder guerrero. O sea, el rey germánico es por definición un jefe guerrero. Es un rix en terminología visigoda, y si dejara de ser un rix, no debería seguir siendo rey. Por eso no puede ser ciego, por ejemplo, no puede ser tullido, no puede padecer de una enfermedad que le impida combatir, y no debe ser el hijo necesariamente del rey anterior. O sea, puede ser el hijo del rey anterior siempre y cuando todos los jefes lo elijan, pero no porque el padre lo indique como hijo. Pero Liudgilds va a tomar de los bizantinos la idea de asociar a sus hijos al trono, para que luego sus hijos continúen. Esto es completamente contrario a la tradición visigoda, y les va a costar mucho trabajo a los visigodos aceptar esto de que el poder pase de un padre a un hijo, no porque hayan elegido al hijo, sino porque el padre lo haya asociado en el gobierno. Esto va a ser algo que vamos a ver después. Pero ahora quiero ir a otro punto. La conversión de Recared al catolicismo trae un cambio fundamental. Los concilios católicos que se reunían en la ciudad de Toledo, que se había transformado en la ciudad donde residían fundamentalmente los reyes y las grandes autoridades del reino, lo que podríamos llamar en términos actuales la capital del reino de los visigodos, el concilio de Toledo pasa a tener un poder jurídico y político enorme, porque ahora estamos ante un reino que es católico. Entonces ahora el concilio de Toledo, los concilios que se van a ir reuniendo, pasan a tener un poder que podríamos llamar claramente constitucional en términos actuales. Entre las cuestiones que los concilios de Toledo van a tratar de resolver está la cuestión de la sucesión al trono. O sea, cada vez que un rey se moría,
había una guerra civil y todo el país se teñía de sangre. Entonces empiezan a legislar sobre cómo se debería hacer la sucesión. Y lo hacen en términos godos. O sea, por empezar, solamente un godo puede ser elegido. El rey tiene que ser elegido. No existe la posibilidad de asociar a un hijo al poder. El rey tiene que ser elegido por todos los jefes guerreros y por el concilio también, o sea, también por los obispos, también por la alta jerarquía del clero católico. Tiene que ser católico, tiene que ser católico y tiene que comprometerse a defender el catolicismo contra la, entre comillas, amenaza de los judíos. Había muchísimos judíos en el reino y el reino va a tomar una actitud cada vez más claramente contraria a los judíos del reino, y la vida de los judíos del reino se va a volver bastante imposible hasta que se va a disponer un poquito más adelante la conversión obligatoria de todos los judíos del reino al catolicismo, con severísimas sanciones si no lo hacen, y pueden llegar hasta la muerte. Pero lo cierto es que en ese contexto, esto es lo que se cristaliza en las normas canónicas, en el derecho canónico emanado de los concilios, que el rey, el ciudadans, tiene que ser elegido por un consejo de nobles y de obispos. Entonces, este consejo, que además se tiene que reunir solamente en dos lugares, o bien, siguiendo la antigua tradición germánica, en el mismo lugar donde murió el rey anterior. Esta es la verdadera tradición germánica. La verdadera tradición germánica es que el consejo se tiene que reunir en el mismo lugar donde cayó el rey anterior. Esto implica muchas veces una gran dificultad porque el rey germánico, cuando pierde una batalla, se supone que muera en la batalla. Entonces, muchas veces tiene que ser en el lugar de la batalla o en un lugar muy cercano al lugar donde se libró la batalla. Entonces, esto a veces es un poco problemático. Por lo tanto, la otra alternativa que se va a aceptar es que sea en Toledo. O sea, Toledo es el único otro lugar en el cual puede válidamente reunirse este consejo y elegir al rey siguiente. Sin embargo, Recared asocia a Liuba II, su hijo, violando las propias normas tanto de la tradición visigoda como del concilio. Pero al poco tiempo, su propio general, acuérdense de Jaime Lannister, su propio general se levanta contra él y posiblemente no lo quiso matar. Liuba II era muy jovencito, era un adolescente, y Wydrick, que es el general que se levanta, posiblemente lo había conocido desde chico, y le corta la mano derecha. Al cortarle la mano derecha, por lo que hablábamos antes, entonces ya Liuba II no podría ser nunca un Rix, y por lo tanto no, acuérdense de Jaime Lannister, que también le cortan la mano derecha, ¿no? Y no podría, por lo tanto, ser más un Theudans, pero tiempo más tarde directamente se lo ejecuta y se lo mata también. Entonces, Wydrick asume el poder. O sea, esto es muy normal dentro del Juego de Tronos visigótico. El asesino asume el poder siguiente. Abiertamente, o sea, todo el mundo sabe que es el que mató al rey anterior, pero el matar al rey anterior es una manera de llegar al trono. Es una de las maneras de llegar al trono. Wydrick es elegido y va a reinar 7 años, pero vamos a otro banquete. Por segunda vez, en un banquete, esta vez no se apagan las luces, pero en la mitad del banquete sus propios hombres lo asesinan, ahí mismo. Y dice Isidoro de Sevilla, Wydrick llegó por la espada y por la espada se fue. A Isidoro de Sevilla le gustaban estos versitos así. El asesino de Wydrick es Gundmars. Gundemaro lo suelen llamar en castellano. Gundmars toma el trono a la muerte de Wydrick, él mismo lo mata, y muere en paz, muere en su cama, y lo sucede Sisbut,
Sisebuto, y Sisebut probablemente reanuda la tradición de los asesinatos y muere envenenado. Esto es una pequeña novedad, lo del envenenamiento no venía antes y posiblemente sea una incorporación también de la cultura bizantina. En Bizancio eran muy comunes los envenenamientos. El hijo de Sisebut asume el poder, es Recared II. Parece que no va a tener mucha suerte tampoco porque reina unos poquitos días y lo asesinan. Era muy, muy, muy jovencito, lo dejan reinar unos días nomás y lo asesinan. No se olviden que era hijo de Sisebut, o sea, había sido asociado al poder por su padre. Los visigodos en general no aceptan esto. No aceptan esto de la asociación del hijo al reino y cuando el padre muere, lo matan al hijo. Toma el trono Suintila. Suintila, apenas toma el trono, asocia a su hijo al trono. Los nobles no lo aceptan. Qué novedad. Los nobles no lo aceptan. Entonces se levanta un noble poderoso, también del norte, Sigismunds, y Sigismunds, Sisenando en castellano, Sigismunds se levanta, pero no lo mata a Suintila. Posiblemente fuera amigo de Suintila, fuera conocido de Suintila, hubieran luchado juntos con Suintila, no lo mata. Lo que hace, lo excomulga, lo hace excomulgar. Los obispos lo excomulgan y al no ser ya más católico, entonces Suintila no puede seguir gobernando por no ser más católico, de manera que es depuesto y entonces asume Sigismunds. Cuando Sigismunds muere, va a ser elegido, ahora sí, volvemos a la elección, Quíncila. Pero Quíncila, que gobierna, reina durante toda su vida, de nuevo asocia a su hijo. O sea, la tendencia era asociar al hijo para que el hijo siga. Tulga. Tulga es un niño cuando muere Quíncila y dice Fredegario, al no tener un yugo fuerte, toda Hispania cometía muchas insolencias. Entonces, Hindaswinds va a levantarse contra Tulga. Tulga es muy jovencito, posiblemente Hindaswinds lo conocía a Tulga de chico, no lo mata, lo convencen de que es muy linda la vida monacal y que se haga monje. Entonces Tulga se hace monje y se va el resto de su vida a un monasterio y deja de gobernar porque un monje no puede ser rey, porque no puede ser un reix. Hindaswinds tiene casi 80 años, casi 80 años. Es un noble muy poderoso que asume el poder. Y dice Fredegario que Hindaswinds conocía bien, y ahí dice, el morbo gotorum, la enfermedad de los godos, de deponer reyes. Así que mató a todos aquellos que se había contagiados con ese morbo, con esa enfermedad, y dio sus esposas, hijas y bienes a sus hombres leales. O sea, mató a los nobles y dispuso de sus hijas y sus esposas para dárselas a su gente leal. ¿Cuántos nobles? Fredegario calcula 700 nobles asesinados. O sea, toda la nobleza goda de la que pudiera tener alguna sospecha, Hindaswinds la elimina. Muy bien, creo que George Martin se queda corto acá. En 672, según el canon de los concilios, es una de las pocas veces, si no la única, en que se va a aplicar el derecho canónico de los concilios de Toledo. Wamba, que es un noble muy importante, va a ser elegido. Aquí tenemos la historia que escribe el obispo judeo converso Julián de Toledo, que escribe una historia de la vida de Wamba y dice que Wamba tenía 72 años y que no quería ser elegido, que fue elegido en contra de su voluntad y que lo obligaron a aceptar la corona. Yo personalmente, con todo el respeto que me merece Julián de Toledo, creo que fue un teatro
y creo que Wamba sí que quería ser rey, pero se hizo de rogar como tantas veces. Pero a los pocos años resulta que un conde, un noble llamado Herwig, le da a Wamba una poción, una bebida. Dice, tome Wamba, le ofrezco esta bebida. Como resultado de esta bebida, Wamba queda en un estado que parece muerto. Como se está prácticamente muriendo y se toma una decisión rápida, lo ordenan monje, porque era una costumbre que en la medida de las posibilidades la gente que se estaba por morir tomaba rápidamente antes de morir un orden religioso y entraba en alguna orden religiosa. Esto se va a hacer con Wamba y Wamba entonces va a ser monje, va a ser tonsurado y luego no se muere, sino que era simplemente el efecto transitorio de un brebaje. Pero Wamba acepta esta situación y no va a querer seguir adelante y se va a ir a un monasterio. Lo interesante es que el concilio confirma esto. O sea, el concilio específicamente confirma que la sucesión es correcta. Cuando la sucesión se hizo con un brebaje que lo dejó al tipo como muerto, que el tipo como muerto que estaba, le tonsuraron y lo hicieron monje, y el concilio dice, está todo perfecto, está todo bien, fue muy buena la sucesión. Por supuesto que Herwig asume el, eh, el poder. Recuerden que Herwig es el que le da la poción, y asumido el poder por Herwig, luego viene Egica. Egica es yerno de Herwig, es pariente de Wamba y accede al trono. De inmediato repudia a su esposa, o sea, a la hija de Herwig. La repudia públicamente, la manda a un monasterio. Alfonso III, la crónica de Alfonso III dice que en realidad el viejo Wamba, desde el monasterio al que se había ido, seguía, al estilo Tywin Lannister, seguía controlando los hilos de la política, y fue Wamba, desde el monasterio, el que le impuso a su pariente Egica que dejara a su esposa. El hijo de Egica es asociado al poder por su padre. Es nieto de Herwig y se llama Witiza. Witiza es asociado al trono, pero esto es totalmente contrario a lo que el concilio, que había establecido el sistema de elección, disponía. Sin embargo, el concilio dice que está todo perfecto. O sea, el concilio disponía una cosa y luego hacía todo lo contrario y lo aceptaba perfectamente, sin ningún inconveniente. ¿Qué había sucedido? Unos años antes, como dicen en las series, Egica había adoptado una medida con un hijo de Hindiswind. Tenía miedo de que este hijo de Hindiswind, que era más legítimo, si se quiere, hablando de hijos para suceder, que se llamaba Theudafred, tenía miedo que Theudafred pudiera liderar un golpe contra él. Entonces lo hace cegar, le hace quitar los ojos. Le quitan los ojos a Theudafred y entonces Theudafred ya no puede ser un Rex, ya no puede ser un Theudans, entonces ya no es peligroso. Theudafred seguía siendo un hombre rico y poderoso, aparentemente con base en la ciudad de Córdoba, la antigua ciudad romana de Córdoba. Se retira a vivir a Córdoba y en Córdoba va a tener un hijo que va a ser un importantísimo noble en Córdoba. Se llama Hrotheric o Rodrigo, y a la muerte de Witiza, o al mismo tiempo que Witiza es elegido, porque no lo tenemos claro, los nobles lo eligen rey. O sea, con el sistema tradicional visigótico respaldado por el Concilio de Toledo. Como sea,
o en lugar de Witiza, o en lugar de los hijos de Witiza, los nobles eligen a Hrothrix. Ahora, al paralelo de la tradición germánica de elegir al sucesor, se había ido estableciendo el tema de la asociación del hijo. Aparentemente, según algunas fuentes nos indican, van a ser los hijos de Witiza o bien nobles vinculados con la familia witizana, quienes van a cruzar el Mediterráneo y se van a encontrar con los líderes musulmanes de las tropas musulmanas que están acantonadas en ese momento en el norte de África, fundamentalmente Musa ibn Usair, el líder del ejército musulmán que está en ese momento en África del Norte, del otro lado del Peñón, y van a concertar posiblemente alguna forma de apoyo por parte de los musulmanes en la guerra civil o en lo que está por suceder. No lo tenemos claro, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero en la famosa Wadi Laka, que lo solemos traducir como Guadalete, en un lugar que no sabemos exactamente dónde queda hasta el día de hoy, en el año 711, el ejército conducido por Hrothrix va a enfrentarse al ejército musulmán y, según una de las crónicas, en la mitad del combate, el sector del ejército que está al cargo de los familiares de Witiza se da vuelta. Muy Game of Thrones, por cierto, y esto no sabemos si sucedió, pero lo que sí estoy absolutamente convencido por las fuentes de que sí sucedió es que Hrothrix no tenía el apoyo de todos los rics visigodos y que por lo tanto hay rics visigodos, que algunos los conocemos por el nombre, que no mandaron sus tropas para enfrentar el desembarco de los musulmanes, sino que al contrario, luego se acercaron a los musulmanes y pactaron con los musulmanes. Porque la verdad es que la ocupación de la península ibérica por parte de los musulmanes fue muy poco una conquista, fue fundamentalmente una ocupación pacífica, y donde la mayor parte de las comunidades aceptaron de bastante buen grado el gobierno de los musulmanes. En el año 711, como buen rey germánico, Hrothrix, Rodrigo, muere en la batalla de Guadalete y se produce un desastre. En el norte, en la región del norte, que abarca Tarragona, Girona, Barcelona y las ciudades del otro lado del Pirineo, Carcassona, Narbona, Nîmes, se va a elegir a un nuevo ciudadans, Aguila II. Esto lo sabemos por las monedas, fundamentalmente como las que estamos viendo, que se encontraron en Girona y en otros lugares. Aguila II es posible que hubiera sido elegido antes ya, o sea, no al producirse el desastre de Guadalete, sino ya antes. Es elegido en la forma tradicional, muere luchando contra los musulmanes en una última y desesperada resistencia de la nobleza visigoda del norte. Es sucedido por el último rey, Ardo, y Ardo, en el año más o menos 720, pues no sabemos cuándo, va a caer en una desesperada batalla del lado ya norte de los Pirineos. Con la caída de Ardo se terminó el Gucidacio de Nasus. O sea, la enfermedad de los godos mató al rey, como se esperaba. No fue el único factor el Juego de Tronos. Hay otros factores que debilitaron internamente al Gucidacio de Nasus, fundamentalmente la persecución a los judíos,
La comunidad judía era muy importante y era grande y muy importante, y la verdad es que los reyes y la nobleza visigodos habían hecho imposible la vida de los judíos, y los judíos abrieron los brazos absolutamente al Islam y recibieron a los musulmanes como sus libertadores. A su vez, los musulmanes les dieron el gobierno de una cantidad de ciudades y confiaron muchísimo en los judíos como administradores de las ciudades que iban rindiéndose. Pero también la muy difícil relación que los visigodos habían tenido antes y después de convertirse, sobre todo antes, pero un poco después también, con la población hispano-romana católica. No hablaban durante mucho tiempo y mucha gente el mismo idioma, no tenían una cultura semejante, eran muy diferentes, y había muchas áreas de poder que estaban reservadas sola y únicamente para los visigodos. Y luego que la actitud de la cultura visigoda era una actitud eminentemente violenta, signada por la agresividad, por la violencia, y la cultura hispano-romana no lo era. O sea, hacía mucho tiempo ya que los hispano-romanos ni siquiera iban al ejército, pagaban un impuesto para evitar ir al ejército. ¿Por qué llamó tanto la atención la enfermedad, el morbo de los visigodos a Fredegario, a Gregorio de Tours? ¿Por qué les llamó tanto la atención? Bueno, porque no era normal. En Francia, por ejemplo, la antepasada de Francia, la herencia pasaba de padre a hijo fundamentalmente, con el consenso en vida del padre. Se pedía el consenso de los nobles más importantes del reino para la transferencia del poder al hijo. Y esto se concretaba con una ceremonia que tenía origen bíblico, que la hemos visto hace poquito en la coronación de Carlos III en Inglaterra, que es la unción. O sea, un obispo tomaba aceite consagrado y ungía en la cabeza al nuevo rey, con lo cual, de acuerdo al criterio de la unción de los reyes bíblicos, el rey se transformaba en sagrado, no podía ser asesinado ni nada por el estilo. La verdad es que la transferencia del poder en Francia, tanto en el periodo merovingio como en el periodo carolingio, venía siendo bastante pacífica. En Normandía, la región norte de Francia, entre Francia y el mar del norte, donde se habían asentado grupos de origen escandinavo, fundamentalmente daneses. El Jarl, el líder, que con el tiempo se iba a llamar comites y después dux, conde y después duque, elige a uno de sus hijos, que normalmente en la mayoría de los casos no era hijo de su esposa católica, de su esposa con la que había contraído matrimonio en la iglesia, sino de su frila. La frila era la mujer con la que tenía una unión libre. En latín en la época se decía moredánico, según la costumbre de los daneses. Era una unión normalmente que sí era reconocida como legítima por parte de los normandos. Los francos la veían como ilegítima, pero los normandos la veían como legítima y veían a los hijos de la frila como hijos legítimos y no bastardos. El más famoso de todos fue Guillermo de Normandía, el conquistador de Inglaterra, en 1066, que era hijo del duque anterior y de Arlette de Falaise, Herleva, una frila, que ni siquiera era noble, era la hija de un burgués. Una vez que el duque o conde o jarl elegía a su sucesor, reunía a todos los varones normandos y hacía que les juraran lealtad, y esta sucesión normalmente era pacífica. En la mayor parte de los casos fue pacífica. Y finalmente voy a tomar
una realidad que me encanta, que es la anglosajona, es particularmente a la que más me acerco siempre, pero esa la dejo para otra vez, pero ahora simplemente mencionaré que es extraordinario cómo en la Inglaterra anglosajona, donde llegó a haber una cantidad de reinos, durante mucho tiempo hubo 7 reinos, pero también hubo momentos en que hubo más, y reinos que incluso estaban en guerra muchas veces unos con otros, y luego en guerra contra los escandinavos que habían entrado en el territorio británico. Es notable las pocas guerras de sucesión que se presentan dentro de cada uno de los reinos y la estabilidad que tiene la monarquía dentro de cada uno de estos reinos en una cultura sometida a guerra permanente y demás. El sistema selectivo es muy germánico, muy germánico. De hecho, los dogmas, las leyes, están redactadas en anglosajón, no en latín, y todo gira alrededor de un organismo, una asamblea, que se llama en realidad Witnagemot, o Witnagemot, que es, Witna es el genitivo plural de Witan. Witan significa sabio, Witena significa de los sabios, y Gemot significa asamblea o reunión, del verbo mod, que significa reunirse. Entonces, la Witnagemot es la reunión de los sabios, o a donde se reúnen los sabios, y la Witnagemot, que en realidad los sabios no eran sabios, sino que eran los líderes, guerreros, los Thanes del reino. Los líderes guerreros se reunían con presencia también de autoridades religiosas, de obispos y de abades y abadesas, atención, mujeres, y abadesas, se reúnen y eligen al rey siguiente. Y esta elección normalmente era siempre respetada, a diferencia de la visigoda. Este derecho que tenía la Witnagemot era descripto, llamado en las fuentes, el derecho Schossen til Konunga. Schossen til Konunga significa elegir al rey. Chosen es elegir, til Konunga es elegir al rey. Este derecho de elegir al rey es un derecho que se va a respetar y se va a cumplir enormemente, notablemente, a lo largo de un tiempo mayor que el que va a durar el reino de los visigodos, y se va a respetar permanentemente, y tiene una particularidad que no la quiero dejar de decir. A diferencia de todos los demás reinos germánicos de esta época, vamos a tener un caso en que la Witnagemot va a elegir a una mujer. Esto se va a dar en el caso del reino de Mercia, que había sido el más poderoso de todos los reinos anglosajones. Ya no es más el más poderoso para el siglo X, pero es un reino muy importante. La hija de Alfred Miquel, de Alfredo el Grande, que se llama Ethelflaed. Ethelflaed es un nombre hermoso en anglosajón, significa literalmente inundación de nobleza, ¿no? También se puede traducir como belleza. Ethel se puede traducir como belleza o como nobleza, y Flaed es inundación. Es una cantidad de belleza, y ella, al morir su marido, que es el king de Mercia, no va a ser elegida reina. De hecho, ni siquiera en anglosajón existe la palabra para decir reina. Existe la palabra para rey. Va a ser elegida por el Witan de Mercia, va a ser elegida Mirsnachlidig. Mirsnachlidig significa la señora de Mercia. A todos los efectos prácticos podemos decir que Athelflaed fue reina de Mercia. En realidad no fue en título reina de Mercia, fue Hledig, que significa la lady, digamos señora de Mercia, fue Mirsnachlidig. Y esto es una cosa que se da únicamente, es el único caso en el que tenemos una mujer que va a ser elegida para gobernar. Las dos tradiciones van a confluir con la última elección del Witan, que es una elección muy forzada, muy poco creíble, que es la elección que se va a dar en 1066
de el que a su vez era también duque de Normandía, Guillaume o Wilhelm. Acá tenemos en el tapiz de Bayeux a Wilhelm, que va a ser elegido por el Witan de toda Inglaterra como rey de toda Inglaterra, al mismo tiempo que ya era duque de Normandía. En fin, si algo hemos podido aprender de todo esto es cuánta razón tenía Cersei Lannister cuando en los libros y en la serie dice su famosa frase: "When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground." Cuando juegas al Juego de Tronos, ganas o te mueres. No hay intermedio. Quedo abierto a vuestras preguntas y muchísimas gracias. Valar Morghulis, Valar Doeris. Todos debemos morir, pero todos debemos servir. En Alto Valirio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que un placer escucharte. Cuánta información, cuánto todo. Me encanta. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, pueden mandarnos por mail y bueno, el profesor va a contestar sin ningún problema. Mientras, ¿te puedo hacer una pregunta yo o no? Sí, por supuesto. Sí, me quedó, o sea, esto de Ethelflaed, que fue elegida reina, tenía los mismos derechos y mismo poder de decisión, o sea, siendo reina. Ethelflaed fue, si bien, insisto, no tuvo nunca el título de reina, lo cual incluso hubiera sido complicado porque no existía ninguna palabra en anglosajón para el femenino de reina. Hay una cantidad de términos en anglosajón que solamente tienen masculino, ¿no? Alguno de ellos ha quedado en inglés también, sin femenino, por ejemplo, wolf, ¿no? Que viene directamente del anglosajón wolf, que significa lobo, ¿no? Hasta el día de hoy en inglés se dice she-wolf a una loba, ¿no? No existe el femenino de wolf, es she-wolf, ¿no? Y la palabra queen es una palabra que tiene una raíz distinta de la de king. O sea, significa originalmente otra cosa, ¿no? La palabra queen. Pero por eso Ethelflaed no es reina, pero Ethelflaed cumple todas las funciones de una reina, pero no solo esto, Meli, mucho más. Ethelflaed está considerada uno de los mejores, reinó solita, primero reinó con el marido, que se llevaba muy bien con el marido. Me da mucha lástima porque algunas series de televisión los muestran peleándose, cuando las fuentes nos muestran que se llevaban muy bien, ella y el marido. Y cuando el marido muere, ella va a quedarse todavía más o menos unos 8 años. Esos 8 años van a ser de un gobierno brillante. Ethelflaed, siguiendo los criterios de las mujeres germánicas, pero muy particularmente anglosajonas, no lucha, no combate. O sea, lo lamento para quienes se hacen la historia de Lagertha y todo eso. La mujer nórdica en general, la mujer no combatía. Sí, en cambio, dirigía a los ejércitos. O sea, hay muy buenas estrategas entre las mujeres germánicas. Muy buenas estrategas. Esta historia de la armadura sexy tipo Lagertha en Vikingos y demás, eso es fundamentalmente para satisfacer al feminismo actual. Pero la verdad es que mucho más que eso, lo que nos encontramos en las fuentes es mujeres que son generales, mujeres que... Bueno, el caso de Ethelflaed es muy particular porque Ethelflaed es una gran fortificadora. De hecho, Tamworth, hasta el día de hoy, recuerda a Ethelflaed como la constructora de sus murallas. O sea, Tamworth es en aquel momento la capital, podríamos decir, de Mercia. Y hasta el día de hoy,
las murallas de Tamworth se recuerdan como construidas por Ethelflaed. Pero Ethelflaed además le toca un momento muy difícil. Le toca un momento muy difícil porque su papá, Alfredo el Grande, había conseguido el primer freno para la imbatible invasión de los escandinavos. Los escandinavos parecía que se llevaban puesta toda la isla. Y en una batalla que realmente es asombrosa, Alfred, con un ejército bastante pobre, le hace frente a Guthrum, buena fama, Guthrum, que es el líder de todo un sector de los escandinavos, lo derrota, lo obliga prácticamente a convertirse al cristianismo y a celebrar un acuerdo con él, y dividen Inglaterra en dos partes, en una parte bajo control danés y una parte bajo control anglosajón. Pero los daneses no todos siguen a Guthrum. Entonces va a haber otros daneses que van a insistir en el ataque, y Ethelflaed va a asociarse con su hermano, que es el que ha sucedido en Wessex, el reino más importante en ese momento, el reino que había sido de su padre, de Alfredo. Su hermano, que se llama Edward en anglosajón, va a asociarse con su hermano, y junto con su hermano van a frenar a la invasión de los escandinavos. O sea, va a ser una mujer extraordinariamente importante en la historia. Aparece bastante en la serie The Last Kingdom, en la serie El Último Reino, donde aparece vinculada con este insoportable Uhtred, hijo de Uhtred, y ella aparece como vinculada con él, como que tiene un romance con Uhtred. Uhtred tenía aparentemente romance con todos, ¿no?, en la serie. El único problema es que Uhtred nunca existió y Ethelflaed sí. Pero ahí ella hace una especie de acuerdo que no va a tener más sexo porque va a ser la señora de Mercia. Esto es un poco estúpido, ¿no?, porque no se exigía para nada una cosa por el estilo, pero lo más posible es que ella haya sido, como solían ser las mujeres anglosajonas de la nobleza, que haya sido fiel a la memoria de su marido, con el cual habían tenido una vida muy feliz, y lo más posible es que haya permanecido durante los años que fue señora de Mercia, que haya permanecido célibe en recuerdo de su marido y digamos, homenajeando a su marido. No te olvides que Justiniano, siendo el hombre más poderoso de toda esa parte del mundo, también se mantuvo célibe durante todo el resto de su vida en homenaje a su esposa Teodora cuando ella murió. O sea, eran actitudes bastante normales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor. No surgió ninguna pregunta. No sé si o quieren levantar la manito o algo. La del Zoom. Vamos. ¿Es cierta la historia? Me pregunta TG. Me dice, ¿es cierta la historia de que Rollo, el hermano de Ragnar, fue rey de Francia? Bueno, no, en realidad no es así. Vamos a aclarar dos cosas. Primero, Hrolfr, que es el verdadero nombre nórdico de Roland, Hrolfr no era hermano de Ragnar. Eso primero y fundamental. Ragnar Lothbrok no sabemos si existió o no existió. Si existió, no tuvo nada que ver con el de la serie, porque primero y fundamental, el Ragnar Lothbrok que aparece en las fuentes era rey de Dinamarca, mientras que el Ragnar Lothbrok de Vikingos aparece en Noruega. Vamos a ver que los noruegos estaban en Noruega y los daneses estaban en Dinamarca, ¿no? Y no era lo mismo. Hoy en día dicen, bueno, somos todos escandinavos, y todos volamos con SAS, pero en aquella época una cosa era Dinamarca y otra cosa muy distinta era Noruega, y además Noruega estaba dividida en una cantidad de pequeñas unidades políticas, y Dinamarca no. Dinamarca tendía a tener un poder más centralizado. Ragnar Lothbrok es un personaje que hasta donde sabemos es fundamentalmente ficticio.
podría ser que haya existido. En cambio, Hrolfr es totalmente histórico. Hrolfr vive mucho después de lo que habría vivido Ragnar, ¿no? En la serie Vikingos aparece Ragnar participando en el ataque a Lindisfarne. El ataque a Lindisfarne es a fines del siglo VIII, en los 700, y luego el hermano de Ragnar y Ragnar aparecen en el acuerdo de Sinclair-Sirepte, y el acuerdo de Sinclair-Sirepte es en el siglo X. O sea que o esta gente era de una longevidad impresionante, vivían 300 años por lo bajo y la pasaban súper bien, o tenemos un disparate. Entonces, me inclino porque tenemos un disparate. Entonces, no. Hrolfr debió haber tenido hermanos porque esta gente tenía hijos a lo grande, pero no le conocemos verdaderamente ningún hermano que se llamara Ragnar. Hrolfr posiblemente sí era danés, sí era danés en efecto, y es en principio el hijo de un líder, un jarl danés con su frila, o sea que ya viene de largo la cosa, con su frila, con su compañera, y queda a cargo de las tropas danesas cuando su padre muere. Y celebra el acuerdo, el foedus, en términos romanos, de Sinclair-Sirepte con el rey Carlos el Simple de Francia. Ahora, tengan presente que simplex no significaba que fuera un idiota, porque dicen Carlos el Simple y lo ponen como un idiota, y simplex significaba que era un nombre que le dan los historiadores después, ¿no? Él nunca lo tuvo en vida, nunca se enteró que era Carolus Simplex. El simplex significa que habla en pocas palabras, que habla poco. Eso significa simplex, no significa que era un idiota. Por cierto, de idiota no tenía nada, hasta donde sabemos. Y ahí él lo que va a hacer es obtener que Hrolfr se convierta públicamente al catolicismo, que era un pagano él, se convierta al catolicismo, con lo cual se hace convertir a todo el grupo al catolicismo, con lo cual esta gente pasa a estar dentro del sistema del derecho común europeo, o sea, se europeizan, por así decirlo, y la cosa pasa a ser muy distinta, y a cambio de esto le da el control y la defensa de toda la tierra que va del Sena para arriba, del Sena hasta el mar. O sea, es enorme, es enorme. Le está dando Carlos el Simple mucho a Hrolfr, le está dando lo que Hrolfr ya tenía. O sea, está transformando a un tipo que había ocupado tierra sin derecho, lo está transformando en un vasallo suyo, porque Hrolfr va a prestarle juramento vasallático, con lo cual se va a transformar en un vasallo de Francia, un vasallo más poderoso que el rey, no tengan la menor duda. Ahora, rey no va a ser. Aparentemente le da como esposa, o en el mismo foedus, no sabemos porque el foedus de Sinclair-Sirepte se ha perdido, así que no lo tenemos en referencias de los cronistas nada más. Aparentemente, Hrolfr, Roland para los franceses, dicho sea de paso, él va a adoptar con nombre de bautismo un nombre que luego se va a hacer muy famoso, porque él va a adoptar el nombre, primero el nombre de su padrino es un duque francés que se llama Robert, y que él va a entender que Hrolfr se parece mucho a Roberto, entonces va a adoptar el nombre de bautismo Roberto, pero como segundo nombre en homenaje al rey va a adoptar Carlos. O sea que va a ser el primer Roberto Carlos de la historia. Y no va a tener 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero sí va a tener muchos seguidores. Pero lo cierto es que Hrolfr, o Roberto Carlos, como querramos, o Roberto I, Hrolfr va a casarse, o por lo menos algo parecido, pero parece que sí se va a casar, con una mujer que se llama Gisla. Gisla, que es Giselle,
actualmente, en francés pasa a ser Giselle después. Gisela es un nombre muy interesante porque Gisela en franco significa rehén. O sea, ¿era el nombre o era una rehén que tenía en París Carlos y la dio en matrimonio a este nuevo vasallo? Teóricamente, según las fuentes, Gisela era una hija ilegítima de Carlos. ¿Qué va a ser Rollo a partir de ese momento? Va a ser aparentemente Jarl, o sea, va a mantener su título nórdico, Jarl de la región de los Normanner, la región de los hombres del norte. Todavía falta para que el título de Jarl se transforme en el título de Comites, o sea, conde, y mucho más para que se transforme en el título de dux. O sea que rey Rollo no va a ser de Francia, pero sí va a ser el tipo más poderoso de Francia. Eso sí lo va a ser, aunque no sea el rey. Espero, a ver, ahora tengo otra pregunta. María Rivas Callareto, qué gusto que estés aquí, me dice, en la historia narrada se evidencia que la falta de principio del concilio era producto de la corrupción, lo cual demuestra que el ser humano no cambia sus fines ambiciosos para conseguir el poder. Te garantizo, al contrario, te garantizo que no los cambia. Y de hecho, esto es interesantísimo porque hay muchos factores que uno los ve, digamos, como van cambiando a lo largo de la historia, pero lo que sí es notable es que es interesante que cualquier forma de Estado tenga bien claro y que se respete la manera como se sucede en el poder. Porque el gran problema que enfrenta el reino de los visigodos es justamente la falta que nunca llega a ver claramente de un sistema de sucesión. Muy bien, son las 8 pasadas. Meli, gracias. Así que si te Muchas parece, gracias. cerramos. Bueno, Cerramos. cierro. Perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse. Muchísimas gracias, profesor doctor Ricardo. Y bueno, estamos por finalizado. Muchas gracias a todos y Muchísimas todas. gracias. Muy buen fin de semana. Hasta Gracias luego. igualmente. Hasta luego. Chao, chao.